¿Alguna vez te has preguntado a dónde va tu alma? ¿Las opciones que haces todos los días te acercan a Dios o te mantienen de la única verdad que puede salvar tu vida? El tiempo está pasando y esa puede ser su última oportunidad de cambiar su destino. Antes de revelar esta verdad que puede transformar tu vida, te suscribes al canal y te dejas así. Esto nos ayuda a continuar trayendo mensajes que pueden afectar su viaje y llevarlo al propósito que Dios tiene para usted. Ahora, quédese conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de escuchar puede ser la respuesta que ha estado buscando durante mucho tiempo. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de que debes cambiar, pero no sabes por dónde empezar? Como si una fuerza invisible te estuviera atrayendo a una nueva realidad, pero el peso del pasado y los errores te impidieron avanzar. Este no es ningún sentimiento, es una llamada divina. Dios no solo quiere que cambies, Él ya ha puesto dentro de ti todo lo que se necesita para esta transformación. Pero antes de que esto suceda, debe tomar una decisión: seguir viviendo de la misma manera, o permitir que Dios elimine todo lo que le impide crecer. La verdadera transformación no ocurre afuera, pero comienza en el corazón y la mente. Mientras que muchos buscan cambios superficiales, tratando de mejorar solo la apariencia o el comportamiento externo, Dios quiere ir más allá. Quiere transformar su esencia, eliminar los hábitos destructivos, sanar heridas emocionales y llevarlo a un nivel más profundo de conexión con Él. Aquellos que no están dispuestos a renunciar al viejo nunca experimentarán lo nuevo. Ahora la gran pregunta es: ¿estás realmente listo para este cambio? Muchos quieren los beneficios de una vida transformada, pero pocos están dispuestos a pasar por el proceso. Dios nunca obliga a nadie, solo llama, pero depende de ti responder. El primer paso hacia la transformación es aceptar que no puede y permitir que Dios guíe este proceso. La llamada ya ha sido realizada, la decisión está en sus manos. El pecado no es solo un error moral, es una barrera que se forma entre el hombre y Dios. La Biblia nos advierte que el salario del pecado es la muerte, Romanos 6:23, y esta muerte no es solo el fin físico, sino la separación espiritual entre el Creador y su creación. El pecado actúa como un muro invisible, bloqueando la comunión con Dios y alejándonos de su presencia. La peor consecuencia de esto no es un sufrimiento momentáneo, sino el sentimiento de vacío y distancia, donde todo parece sin sentido. El problema es que muchas personas se acostumbran a este peso. Llevan el pecado como si fuera parte de la vida, sin darse cuenta de cuánto roba la paz, la alegría y el propósito que Dios tiene para ellos. Pequeños errores, cuando se ignoran, se convierten en cadenas pesadas. El enemigo trabaja sutilmente, haciendo que el pecado se vea normal o incluso inofensivo cuando, de hecho, está destruyendo su conexión con Dios gradualmente. El pecado no es solo algo que hacemos, se convierte en algo que somos si no nos liberamos de él. Pero aquí está la buena noticia: ninguna barrera es demasiado grande para que la gracia de Dios destruya. Por mucho que el pecado te haya eliminado, todavía hay un camino de regreso. Dios no se aleja de ti, es el pecado el que crea esta ilusión. Pero tan pronto como decidas romper con Él y buscar la presencia divina, Él estará allí, listo para restaurar todo lo que se perdió. La pregunta es: ¿quieres seguir llevando este peso o estás listo para liberarse? El pecado nunca viene solo. Lleva consecuencias que a menudo se ignoran hasta que es demasiado tarde. Al principio puede parecer pequeño y sin impacto, pero con el tiempo comienza a distorsionar la visión espiritual, oscurecer la verdad y hacer que el corazón sea insensible a la voz de Dios. Cuanto más se da a alguien al pecado, más duro se da cuenta de que él está atrapado con él. Como una red invisible, el pecado encarcela,
toma fuerza y nos hace creer que no hay salida. Las consecuencias espirituales del pecado son profundas. Bloquea las oraciones, roba la paz y debilita la fe. ¿Alguna vez has sentido que incluso rezando parece que Dios no responde? Eso, por mucho que intentes avanzar, algo siempre te retira. Esto se debe a que el pecado actúa como un bloque espiritual. Dios nunca deja de escuchar, pero el pecado nos impide sentir su presencia. Además, abre lagunas para los ataques espirituales. El enemigo aprovecha cada fracaso para ser confesado por siembra dudas, miedos y destrucción en la vida de quienes bajan la guardia. Pero hay una manera de restaurar todo esto. Reconocer la propia condición es el primer paso para liberarse de las consecuencias del pecado. La ceguera espiritual solo se elimina cuando hay un arrepentimiento genuino y un sincero deseo de cambio. Dios no quiere que permanezca atascado, quiere restaurar su visión, fortalecer su fe y devolverle la alegría de la comunión con Él. El mundo nos enseña que hay pecados grandes y pequeños, que algunos defectos son insignificantes y que a Dios solo se preocupan por los errores más graves. Pero esta es una de las mayores trampas espirituales. El enemigo no necesita un gran pecado para alejarse de Dios, solo necesita pequeños huecos, pequeñas concesiones, pequeños permisos que con el tiempo crean una pared insuperable entre nosotros y el Creador. El problema de los pecados pequeños es que nunca se detienen donde comenzaron. Una mentira aparentemente inofensiva conduce a otra. Un pensamiento inmundo allana el camino para acciones destructivas. Una desviación moral que parecía fugaz se convierte en un hábito que erosiona el alma. El pecado actúa como una grieta en una pared. Al principio parece irrelevante, pero con el tiempo compromete toda la estructura. Muchos solo se dan cuenta cuando ya están completamente atascados. Pero Dios nos advierte contra este error. No quiere que esperemos hasta que sea demasiado tarde. Nos llama a la vigilancia y la santidad, porque sabe que incluso las desviaciones menores pueden conducir a la destrucción. La pregunta que debe hacerse es: ¿qué pecados pequeños ha ignorado? ¿Qué concesiones has hecho que en el futuro puedan costar tu comunión con Dios? El tiempo para corregir esto es ahora. Muchas personas llevan culpa y pecados como si fueran balas imposibles de eliminar. Se sienten atrapados en el pasado, creen que ya han cometido un error y que Dios nunca podría perdonarlos. Pero esta es otra mentira del enemigo. El verdadero arrepentimiento tiene el poder de romper cualquier cadena, restaurar cualquier vida y abrir las puertas para un nuevo comienzo. El pecado puede ser grande, pero la gracia de Dios es mayor. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, es una decisión cambiar de dirección. Está reconociendo el error, abandonar la vieja vida y rendirse por completo al propósito de Dios. Cuando alguien realmente se arrepiente, sucede algo profundo. El corazón se restaura, la culpa se elimina y el Espíritu Santo comienza a actuar de manera transformadora. Esto es lo que le sucedió a David, quien después de su pecado gritó: «Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva dentro de mí un espíritu directo». Salmo 51:10. Sabía que sin arrepentimiento no hay restauración. Ahora mira tu propia vida. ¿Hay algo que necesite para darle a Dios hoy? ¿Hay algo que todavía te mantenga atascado? El arrepentimiento es el primer paso hacia la liberación. Dios te está esperando, listo para perdonar y transformar tu historia, pero la decisión de dar este paso es tuya. Muchos viven atrapados por el peso del pecado porque creen que pueden lidiar con él solo. Intentan ocultar sus defectos, fingir que todo está bien y llevan sus culpas en silencio. Pero la Biblia es clara: si confesamos nuestros pecados, es fiel
y solo para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. 1 Juan 1:9. La confesión no es un acto de humillación, es un acto de curación y liberación. Cuando confiesas tus pecados a Dios, sucede algo sobrenatural. El peso que parece insoportable desaparece. La culpa se disuelve, las corrientes se rompen y la paz indescriptible se apodera del corazón. Pero la confesión no se detiene allí. La Biblia también enseña que confesar el uno al otro trae curación. Santiago 5:16. Abrir su corazón a alguien de confianza puede ser el paso perdido para romper con los ciclos de pecado y encontrar apoyo en la caminata espiritual. Si hoy hay algo que lo sostiene, no lo sigas solo. Dios ya te ha dado la clave de la libertad. ¿Estás dispuesto a usarlo? La confesión puede ser el camino hacia la transformación que está buscando. Lo que está oculto debe sacar a la luz, y es a la luz que ocurre la verdadera cura. El pecado oculto es como una enfermedad silenciosa. Puede estar erosionando tu vida espiritual sin que te das cuenta. Muchas personas creen que si nadie sabe su error, no tendrá consecuencias. Pero la verdad es que Dios lo ve todo, y el pecado oculto destruye de adentro hacia afuera. Determina la fe, roba la paz y crea un abismo creciente entre usted y Dios. La Biblia nos muestra esto claramente. David trató de ocultar su pecado con Batseba, pero el peso de la culpa casi lo destruyó. En el Salmo 32, 3, 4, escribió: «Mientras mantenía mis pecados ocultos, mi cuerpo estaba tan gimiendo». Este es el efecto del pecado no confesado. Erosiona el alma, roba alegría y evita que la presencia de Dios fluya libremente. La verdad es que nada que esté oculto permanece oculto para siempre. Tarde o temprano, todo surge. Si hay algo que has mantenido en secreto, no dejes que te destruya. El primer paso hacia la libertad es sacar a la luz lo que está oculto. Dios no se expone para avergonzar, revela para sanar. ¿Estás dispuesto a entregar este peso en sus manos hoy? Cuanto antes hagas esto, más rápido experimentarás la verdadera paz. El pecado trae culpa, vergüenza y separación, pero la gracia de Dios trae liberación, perdón y restauración. Muchas personas viven como si necesitaran pagar sus errores para merecer el amor de Dios. Pero esta es una mentira que el enemigo usa para mantener a las personas atrapadas en la culpa. La verdad es que Jesús ya ha pagado el precio en la cruz, y la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. Efesios 2, 8, 9 nos recuerda: «Porque por gracia eres salvo, a través de la fe, y esto no viene de ti, es el don de Dios. No viene de las obras, para que nadie pueda glorie». Esto significa que no tiene que llevar el peso de su pasado. Todo lo que se necesita ya se ha hecho, solo acepta. El problema es que muchos viven como si todavía fueran arrestados, cuando, de hecho, la puerta de arresto ya se ha abierto. Ahora la pregunta es: ¿continuarás llevando una carga que Cristo te ha quitado? Grace está disponible para cualquiera que quiera recibirlo. No dejes que el enemigo te convence de que no eres digno. Dios ya te ha perdonado. Todo lo que espera es que aceptes este regalo y vivas la libertad que ha logrado para ti. ¿Qué te impide hacer esto hoy? Muchas personas viven como prisioneros sin darse cuenta. No buscan bares físicos, pero están encadenados por el miedo, la culpa, el pecado y miente que el enemigo planta en sus mentes. Estas corrientes invisibles les impiden avanzar, acercarse a Dios y vivir el propósito para el que fueron creados. Lo peor es que, con el tiempo, estas corrientes se vuelven normales. La persona se acostumbra al dolor, el peso, la parálisis espiritual. Pero la verdad es que Dios nunca nos llamó a vivir de esta manera. El primer paso para romper estas corrientes es reconocer que existen.
El enemigo trabaja en error, haciendo que la gente crea que sus arrestos son irreversibles. Susurra que no hay salida, ese cambio es imposible, que el pasado es una oración sin perdón. Pero estas son mentiras. Dios ya ha proporcionado la clave para la liberación, y esta clave se llama verdad. Jesús dijo en Juan 8:32, «Conocerás la verdad, y la verdad te hará libre». Cuando entiendes que Dios te llamó a una vida libre, comienza a ver las cadenas de lo que realmente son, ilusiones que se pueden romper en el momento en que decides confiar en Dios. Pero la liberación requiere acción. No es suficiente saber que existen las corrientes, tienes que luchar contra ellas. Esto significa abandonar viejos hábitos, cortar los vínculos con todo lo que te quita de Dios y llenarse de la palabra para fortalecer tu fe. La batalla espiritual no se supera en la fuerza humana, sino en la dependencia total de Dios. Si desea romper estas cadenas de una vez por todas, debe tomar una decisión en este momento. ¿Seguirá viviendo en prisión o levantarse y tomar posesión de la libertad que ya se ha ganado por usted? La vida está llena de opciones, pero ninguna de ellas es más importante que esto. ¿Dónde pasarás la eternidad? El mundo intenta hacer que este problema mire hacia otro o sin importancia, pero la realidad es que cada día que pasa nos acerca al destino final. La Biblia es clara al decir que hay dos maneras, una que conduce a la vida eterna con Dios y otra que conduce a la separación eterna. No hay tercera forma, una opción neutral o un punto medio. O eliges a Dios o eliges la perdición, incluso si es por omisión. La buena noticia es que Dios nunca quiso que nadie se perdiera. En Juan 3:16 está escrito, «Porque Dios amaba al mundo de tal manera que le dio a su Hijo solo engendrado, que todos los que creen en Él no perecerán, sino que tienen vida eterna». Esto significa que la salvación no es inalcanzable, no depende de las obras que merecen o buenas obras. Es un regalo dado por Dios a quienes creen. Sin embargo, este regalo debe ser aceptado. Muchos rechazan este llamado porque están demasiado ocupados con las cosas de este mundo, con pasajeros e ilusiones que no tienen valor ante la eternidad. Pero ahora la decisión está delante de ti. Este puede ser el momento que cambia todo. En el momento en que su historia toma un nuevo curso, Dios te está dando la oportunidad de elegir la forma correcta, arrepentirse, darle tu vida y asegurar un destino glorioso. La última pregunta que debes responder es, ¿ignorará esta llamada una vez más o dirá sí y permitirá que Dios transforme completamente su vida? La elección está delante de ti y definirá dónde estarás para siempre.